Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Chenko, soy productor musical. Llevo más de 25 años dedicándome a la música. Con este vídeo me gustaría compartir mi experiencia, mi visión y conectar con alguien que haya pasado por lo mismo, solo compartir mi trayecto y mi historia. Si a alguien le ayuda en su carrera, estaré muy contento. Soy productor musical, es a lo que más me dedico, aunque también trabajo en espectáculos musicales y producciones audiovisuales. Creo que la música y toda la parte escénica están muy unidos. Me gusta probar muchos campos dentro de la música. No solo tocar un instrumento o producir, sino formar parte de todo lo que tiene que ver con una producción escénica. Y durante todos estos años he estado buscando la manera de desarrollarme artísticamente a través de la escena. Para mí la música está en constante evolución, al igual que las personas. O sea, no es lo mismo haber estado haciendo música con 16, 18, 20 años que ahora. Entonces en este vídeo me gustaría compartir varias de mis experiencias que tienen que ver con el mundo artístico y el mundo musical. Y bueno, quiero empezar hablando de qué es la música para mí, cómo es mi filosofía al poder estar en contacto con este arte tan especial que hace felices a millones y millones de personas. Hoy en día, ¿quién puede vivir sin música, no? Hay muy pocas personas, o prácticamente no conozco a nadie que pueda vivir sin escuchar o que le guste algún fragmento, una canción o algo que tenga que ver con la sensibilidad musical. Es un modo de vida, y a los que nos dedicamos a la parte musical profesionalmente, es a veces cuando tu hobby se convierte en tu trabajo, no es tan fácil porque te lo tienes que plantear de otra manera. No es solo divertirte, tienes que trabajar mucho, esforzarte mucho si quieres llegar a una meta o quieres llegar a algo que pueda hacer que vivas de la música, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar un poco cómo ha sido mi infancia y de dónde vengo para situarnos un poco. Entonces yo empecé a estudiar música desde muy temprana edad. Vengo de una familia de músicos clásicos. Mi mamá es violinista y mi padre compositor. Toda mi familia han sido músicos, tanto mis abuelos por parte paterna, pues también mi tía, y he tenido música desde prácticamente que nací. Eso tiene su lado bueno y otro más complicado, porque desde muy chico exigía que me dedicase profesionalmente a la música de manera muy contundente y muy fuerte. Y eso lo que ha hecho es condicionarme muchísimo en los primeros años de mi vida dentro de la música. Otro punto importante es que yo vengo de un país que la música es muy importante, sobre todo la música clásica, y es que yo nací en Rusia. Yo nací en Rusia en el año 82, en la última etapa del régimen comunista, y bueno, los que conocéis un poco aquello o conocéis un poco el sistema comunista, sabéis que el modelo comunista es muy bestia con el tema de las artes, porque ahí tú no puedes ser uno más, tú ahí necesitas que seas el mejor, ¿no? Entonces hay una competencia desde muy pequeño muy fuerte y muy dura para cualquier chaval o cualquier persona que empieza no solo en la música, sino que también en las artes escénicas o
o en cualquier disciplina que necesita un esfuerzo adicional a cualquier otra actividad. Lo mío fue la música. Desde los 3-4 años ya me estaban preparando psicológicamente para que el día de mañana tuviera una formación muy fuerte, ¿no? Entonces a mí me dio de chiquitito por tocar la balalaika. Sabéis cómo es el instrumento, ¿no? Con 3 cuerdas, pero porque es un instrumento que yo veía que era muy divertido y es un instrumento que a los niños pues desde chiquitito nos encantaba allí en Rusia. Siempre salía gente bailando, interpretando folclore ruso, y eso, bueno, finalmente evidentemente no me lo permitieron por instrumentos que había entonces, y lo más sencillo para arrancar era el piano. Y bueno, prácticamente desde los 3-4 añitos empecé a familiarizarme con ese instrumento. Empecé a tocar el piano con un dedito, con las teclas blancas, las teclas negras, y poco a poco fui cogiéndole mucho rollo. Todavía me acuerdo de componer con las teclas negras, que sonaba todo oriental, ¿no? Componía mis primeras canciones con un dedito y sentado en el regazo de mi papá. Y la verdad es que me lo empecé a pasar muy bien. Desde temprana edad, en mi casa, por suerte, había un reproductor de vinilos. En esa época era muy complicado conseguir discos que vinieran desde fuera, música anglosajona, música americana. En los años 80 ya se abrió el mercado y se podía conseguir algunos discos anglosajones y americanos. Mi papá compró varios discos, entre los cuales uno era Pink Floyd, el famoso disco que todos conocemos, Dark Side of the Moon. Y eso la verdad es que me quitó, o sea, me dejó muy loco desde pequeño. Me sentaba en el salón poniendo ese disco, comiendo galletas, y se convertía en un viaje. No quería que terminara. Cuando terminaba una cara, ponía la otra. Cuando terminaba volvía a poner la primera. Y me pasaba horas escuchando y en el piano intentando acompañar toda esa música. Yo tendría unos 6 años o 5 años o 6 por ahí. Pero sí es verdad que toda esa música, no solo de Pink Floyd, sino de Chicago o Alan Parsons, no sé, muchísimos grupos de esa época. Y he de decir que mis padres tenían buen gusto musical, eso se lo agradezco. Me ponía esos discos y me pasaba horas escuchando y tocando. Pero después empezaron a exigirme pues que me pusiera a estudiar piezas clásicas, y con 7 añitos me apuntaron a la Escolanía Coral de San Petersburgo. Es una escuela en la que muy complicado entrar porque no todos los niños tienen habilidades para pasar las pruebas, ¿no? Había una prueba importante de audición y otra prueba muy importante que era de preparativo, ¿no? Tú antes de hacer esas pruebas tenías que ya prepararte, ¿no? En clase tenías que cantar, tenías que tocar algún instrumento, tenías que tener el oído desarrollado para hacer tus primeros dictados. Y bueno, en mi caso mi familia me preparó muy bien, pero claro, aparte yo tenía se puede decir que es un don, jugaba con un poco de ventaja, diría que con bastante, porque desde chiquitito descubrieron mis padres que yo tenía oído absoluto. Yo le digo obsoleto, porque al poder identificar cualquier nota de un piano o instrumento te da muchísima ventaja. Además, adivinar, o sea, escuchando la nota nada más sin ningún tipo de referencia, es una habilidad que me ha ayudado muchísimo durante toda mi carrera musical, ¿no? Porque es una manera de poder conectar
enseguida con cualquier música y con cualquier canción y con cualquier cosa que escuches. Después os contaré por qué no es tan agradable a veces, porque también tiene sus cosas negativas. Pero bueno, en fin, en ese momento se me abrieron muchísimas puertas porque tenía oído absoluto. Y entré en la academia, en esa colonia coral de San Petersburgo. Y es curioso porque allí la enseñanza, la importancia que tiene la enseñanza allí desde muy joven. Y es que allí las clases se dividían entre dos bloques, ¿no? El primer bloque era las asignaturas normales como solfeo, dictado, coral, instrumento, y por otro lado estaban las asignaturas de toda la vida, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales. Entonces, en el mismo día teníamos todas esas asignaturas. Eso quiere decir que todos los días dábamos clases de música. En esa escuela entramos como unos 20 alumnos y esa escuela dura unos 10 años y al final lo terminaron como 7 o 8 de esos 20 y pico, ¿no? Porque era tan duro y si no aprobaba los exámenes anuales te quedabas fuera de esa escuela porque era muy dura. Bueno, yo estudié allí 2 años y a los 2 años mi madre, que era un violinista, trabajaba en la orquesta sinfónica de un ballet allí, se le dio la oportunidad de poder venir a España. Eso fue el año 92, 93. Y en esa época estaban haciendo audiciones por toda la Unión Soviética y por parte de Europa del Este para montar una orquesta sinfónica en Málaga. Mi madre, la verdad es que se presentó con su amiga y tuvieron suerte porque cogieron a las dos. Justo en esa época estaban empezando a abrir las fronteras y la parte comunista pues ya se estaba disolviendo. En el 92-93 hubo ese golpe de estado y la Unión Soviética quebró. Nosotros nos venimos a España, todo era muy distinto, la enseñanza, el nivel, cómo estaba formada la educación soviética y rusa con la educación que en ese momento había en España. Con 2 años que estudié en Rusia, cuando llegué aquí era como empezar de cero. Para la edad que yo tenía, los chavales no tenían muchísima más noción de música que cuando yo tendría 5 o 6 años. Había un salto entre mis conocimientos y mi edad con los conocimientos y la edad de los chicos y chicas que estaban en el conservatorio de Málaga en este caso. Entonces, claro, los dictados que hacíamos, pues imagínate, yo a la primera escribía todo y me tenían que apartar para que la gente no se copiase musicales. Eso me ayudó a avanzar rápido. Cuando llegué a España empecé a estudiar clarinete, que es un instrumento para mí totalmente nuevo. La parte de piano la seguí manteniendo, pero la parte de clarinete para mí fue un instrumento totalmente distinto y con otro tipo de sonido y de ejecución, ¿no?, que el piano. Y aparte, los que tocáis música clásica sabéis que los instrumentos de una orquesta, clarinete, oboe, violín, viola, pues son instrumentos transpositores. Lo que para un violín es un do, para un clarinete es un si bemol, porque la afinación está en si bemol. Ahí mi oído empezó a volverse loco. Si yo había aprendido que un do en un piano suena pues como tiene que sonar, cuando me decían que el si bemol en un clarinete era un do, todo se desplazó un tono. Y entonces cuando tocaba el piano tenía que pensar de una manera y cuando tocaba el clarinete de otra. Fue un momento un poco incómodo porque mi cerebro no entendía cómo procesar. Pero bueno, con el tiempo uno se va acostumbrando porque
Al final, como una persona con oído absoluto, lo que hace es identificar la sonoridad y la sonoridad no solo es un tono puro, sino armónicos. Los armónicos de un piano suenan distintos a los armónicos que suenan en un clarinete. Entonces, bueno, empecé a convivir con los dos instrumentos y le metí caña a mi instrumento principal, el clarinete, ¿no? Con el que la verdad es que tuve bastante momentos muy bonitos. Sacaba bastante buenas notas en el instrumento. Las otras asignaturas ya muchas las había dado en Rusia. Se me hizo un poco pesado esa parte y la verdad es que me pasó que dejó de interesarme prácticamente todo lo que no fuera tocar el instrumento y estudiar clásica, Mozart, Brahms, compositores que a mí en ese momento me empezaron a gustar muchísimo. Bueno, y llega un momento en el que con 16 años tengo mi primer encuentro con un estilo de música que hasta hoy en día me ha marcado muchísimo. Mi vecino Rubén tenía como un par de años más que yo, o tenía un año o así. Yo tendría 16, él tendría 17. Y mi vecino Rubén escuchaba música metal, Soulfly, Korn, bueno, toda la época de los finales de los 90. En esa época había un boom de música metal y yo al principio no lo soportaba porque él ponía la música a todo tren, que me acuerdo que temblaban todas las paredes. Mi mamá se volvía loca y yo dije, bueno, déjalo, que está escuchando música. Y mi madre decía, no, eso no es música. Bueno, entonces poco a poco escuchando empecé a notar que algo me estaba moviendo por dentro. Una música tan distinta a todo lo que había escuchado antes. Era como, ostras, me encantaría poder saber un poco del metal. Y me empecé a juntar con mi vecino. Y él me enseñó una cantidad de música, ya no solo metal, sino rock o música independiente, bandas que yo ni siquiera había conocido. Y ahí es donde me cambió el chip totalmente a nivel estructural de músico clásico a otra cosa. Yo dije, bueno, yo estudié durante mucho tiempo clarinete, incluso, bueno, tuve la suerte de que me diesen varios premios de jóvenes intérpretes. Y claro, digo, ¿yo cómo puedo aplicar esto a la música metal o al grunge? Pues la verdad, cuando me di cuenta de que cuando sientes que algo te transmite algo tan potente y tan profundo, da igual el estilo, porque finalmente lo que ocurre es que conectas con algo más allá de la música. Es un sentimiento de simbiosis que te cala mucho. Y me hice grunge, me hice metalero, me hice grunge, me puse los pelos de punta, me decoloré el pelo y empecé a tocar la batería. Bueno, cuando empecé mi primer grupo y mi primer concierto, mi pobre abuelita después del concierto me puso agua bendita en la habitación diciendo que se me había metido el demonio. En fin, fueron momentos complicados para mi familia porque no entendían hacia dónde quería ir, y esa música para ellos era tan rara e incluso terrible que decían, el tiempo que hemos invertido en ayudarte a enseñarte a tocar un instrumento o música de verdad, como decían, pues esto que estás haciendo, estás tirando toda tu vida por la borda. Pero bueno, yo rebelde, porque en esa edad predomina la rebeldía, decidí seguir porque eso me hacía feliz. Por la mañana iba al conservatorio y por la tarde iba a tocar con mi banda de metal.
Y bueno, finalmente, poquito a poco, fui desarrollando unas habilidades de escuchar muchos tipos de música muy distintos. Claro, yo me fui a un sitio muy radical que pasó de música clásica al metal. Entre esos dos estilos había un abanico de estilos muy bestia. Poquito a poco en el conservatorio se abrió una asignatura optativa que se llamaba combo, ¿no? Y donde se estudiaba jazz, y era para poder compartir otra música que no fuese solo la música clásica. Y qué bendito momento, porque fue muy bonito. Yo tuve un profesor, Pepe Iglesias. Tuve un profesor llamado Pepe Iglesias, el que me enseñó el cifrado anglosajón. Y como yo era el único alumno de todo el conservatorio que tocaba la batería, porque en esa época, ni ahora, creo que en el conservatorio estudia batería. Tienes que irte a hacer el superior de jazz o... Yo estaba acompañando todos los del conservatorio tocando la batería. Un estilo como para mí, que fue el bebop, el jazz, música negra, soul. Eso me abrió muchísimo más campo, ¿no? Escuché los primeros discos del batería David Weckl, entre otros. Chamber, que me volaron la cabeza. En esa época yo me volví loco porque quería tocarlo todo, estudiar, aprender, pero era mucho más complicado. No había internet, y la información y los discos que podías conseguir eran importados de otros países y eran muy caros y difíciles de conseguir. Poco a poco fui consiguiendo cintas de disco, y eso me sirvió para poder escuchar y analizar cómo tocaban los grandes músicos. Y eso me marcó porque ahí decidí que quería buscarme la vida para poder estudiar algo que de verdad me gustase, ¿no? Que era jazz y música moderna, ¿no? Entonces me vine a Madrid. O sea, cogí los bártulos. Tuve una novia que me eché, que vivía en Madrid, y fue bastante rápido. Pero bueno, antes de mi parte de Madrid, quiero contar un poco la historia con una de mis bandas, ¿no? La última banda que yo tuve cuando estuve viviendo en Málaga. Yo tuve, bueno, y lo sigo teniendo, son mis amigos, Sergio y Ana. Nos empezamos a juntar para componer y hacer canciones pop. Yo empecé otra vez a tocar el piano, a probar grabar, y mis primeros pinitos dentro de la grabación, porque siempre me fascinaba entender cómo funcionaban los instrumentos, ¿no? Y cómo se tocaba cada instrumento. Pues nosotros montamos un grupo. Tuvimos la suerte de que el papá de la cantante era médico y trabajaba para algunos famosos y algunos artistas y algunas personas que tenían, pues estaban muy conectados con la industria. Y tuvimos un productor inversor que le encantó nuestro proyecto, nos propuso fichar. Éramos totalmente novatos, ¿no? Mi amigo Sergio justo se había sacado la plaza de oposiciones, mi amiga Ana terminando medicina, y yo recién salido del conservatorio, que no acabé porque me di cuenta que ya no me interesaba, quería buscar mi vida por mi lado. Resulta que este productor inversor nos ficha y nos dice que él va a desarrollar nuestra carrera. Imaginaros el sueño de cualquier chaval con un grupo mira, te voy a pagar un sueldo al mes, vamos a viajar, a buscar productores musicales para grabar,
Vosotros lo único que tenéis que hacer es componer y ser artistas. Imagínate para unos chavales tan jóvenes. Ahí empezamos a vivir un poco como estrellas, yendo a estudios de primer nivel, viajando a países europeos como Italia. A mí me preguntaban con qué productor quiero trabajar y yo decía un nombre y a los pocos días decían que nos reuníamos con él. Teníamos conductores privados, nos llevaban, íbamos a los estudios más grandes en Europa y por ejemplo en España finalmente grabamos el disco en los estudios PKO, que muchos conoceréis, y íbamos por lo grande. Había otros artistas en ese momento que grababan discos como por ejemplo La Oreja de Van Gogh o El Sueño de Morfeo o Dover, grupos que en ese momento estaban pegando muy fuerte, y nosotros teníamos unos presupuestos por encima de ellos, sin ningún tipo de discográfica exterior, sino que con una inversión de un tipo que, bueno, imagínate cómo es la sensación nuestra. Hoy estábamos en una nube. Bueno, pero lo que quiero contar con esto es todo lo que sube rápido cae más rápido y es mucho más doloroso. Llegó un momento en el que nosotros ya teníamos el disco al 85-90% acabado, ¿no? De hecho, teníamos los billetes para remezclar un tema con Emilio Estefan en Miami, y de repente este inversor de la noche a la mañana desaparece, pero desaparece totalmente. No sabíamos nada de él, de su familia, no contesta, no coge las llamadas, no... Bueno, nosotros pensamos, bueno, contestará, pero pasaban días, pasaba horas, pasaba el tiempo y el tipo no aparecía. Y nosotros, imagínate el tren de vida que llevábamos, pues eso, con nuestros sueldos, unos chavales de 20 y pocos años con sus 2.000 euros al mes, pues tú vives, tú no sabes, no, ya un poco de lujo. Y el tipo desapareció y nosotros seguimos gastando. Y finalmente el tío nunca apareció. Estaba metido en un caso de corrupción muy grande en la Costa del Sol, cuando el boom inmobiliario, un arquitecto que ya os podéis imaginar, pues se nos derrumbó todo el castillo que habíamos construido y nos dieron la llave de un castillo, y ese castillo de repente se quedó en ruinas. Empezar a remar desde el principio otra vez era una cosa muy complicada, y bueno, evidentemente porque no supimos gestionarlo bien y el grupo se disolvió. Pero bueno, después de muchos años seguimos contándonos historias, y eso es algo muy bonito. Bueno, entonces yo aproveché los contactos en Madrid cuando grabamos el disco y me aventuré a probar suerte. Después de ese disco me di cuenta de que quería dedicarme a la producción musical. Tuvimos la suerte de contar con músicos de primer nivel, pero ya no solo de España, sino a nivel internacional. Bajista de Simple Minds, músicos de primer nivel, batería de Alejandro Sanz, de los discos más famosos que tiene él. Era todo John Parsons, músicos que yo siempre he admirado, y cuando tú ves que tocan tus canciones que tú has compuesto en tu habitación, y vienen esas máquinas y le dan un sentimiento y un sentido, pues bueno, todos llorábamos, ¿no?, de emoción. Y entonces me aventuré a llegar a Madrid y tuve que empezar de cero. En esa época, estamos hablando del año 2007, en esa época internet estaba en pelotas, no había nada. Había una página que se llamaba Tiz, con la que empecé a conectar con algunas bandas y artistas. Yo tenía un teclado que llevaba en el metro para arriba, para abajo, los polígonos. Bueno, los que tocáis la batería, el teclado, los instrumentos pesados, sabéis lo que es llegar a un sitio
tan grande como Madrid y sin coche y sin ningún tipo de ayuda ni contactos, o muy pocos contactos, prácticamente ninguno. Poco a poco fui haciendo conexiones, ¿no? Con una banda, con un artista, y en esa época no había internet, o sea, sí había internet, pero era más de llamada, de teléfono y en todo caso un mail. Conseguí un pequeño ordenador y 2 o 3 micros y una tarjeta muy baratita, ¿no? Vendí un par de teclados que tenía en Málaga para comprarme esto. Empecé a grabar en una salita en el salón de mi casa. Le puse muchísimo esfuerzo y empeño para que mis grabaciones sonaran lo mejor posible. Me pasaba horas y horas puliendo sonido, puliendo cualquier tipo de ecualización. Además, en esa época la informática musical estaba empezando ya a sacar cosas bastante interesantes a nivel plugin y a nivel pues toda la tecnología musical. Y con mi guitarrita barata, mi bajo y mis teclados, pues empecé a hacer mis producciones, ¿no? Y uno de los primeros trabajos que me salieron fueron expresamente hacer maquetas para que otros cantantes cantasen para enseñarle a artistas, ¿no? Artistas en esa época había artistas pues tipo Bisbal, tipo toda la Operación Triunfo, también artistas pues no sé, artistas de toda la vida que cantaban canciones de otros. Y está bien posicionado que un artista componga su música y haga su carrera desde su conocimiento y sus canciones. Pero entonces no era obvio que la gente compusiera. Empecé a componer para ser artista. Pues imagínate que he hecho 40, 30 temas, no me acuerdo, era una barbaridad. Ahí realmente aprendí lo que es intentar. Lo que aprendí fue que tienes que escuchar mucha música y tienes que poner el oído muy fino para poder, acercarte tú para... mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo consigo un sonido personal? El sonido personal se consigue probando y escuchando mucha música que te hace influencia. Todos vamos a sonar distintos, pero cuando tú intentas parecerte demasiado a alguien es cuando pierdes tu personalidad, ¿no? Evidentemente necesitas nutrirte de muchísimos artistas para llegar a tu propio estilo, pero para eso necesitas escuchar mucho y probar, investigar. Es una cuestión de talento también, pero no diría tanto talento, sino es una investigación, ¿no? Es decir, cómo han hecho sonar esto, qué tipo de ecualización lleva, qué tipo de micrófono. Y yo ahí insisto mucho en el tema de formación. Hoy en día hay muchísima formación, es que pegas una patada y en cualquier lado puedes saber cómo se hace una u otra cosa, o incluso hoy ya con el ChatGPT ya todo está al alcance de la mano. Pero hay que ser más profundo en lo que uno estudia. El problema es que hay mucha superficialidad, ¿no? Tanto en la música como en el arte de crear. Porque como todo es muy rápido, pues tú tampoco le inviertes tanto tiempo a algo que sabes que dentro de 3 días ya ha volado y está fuera. Entonces creo que es muy importante la formación y yo sigo formándome a diario con el tema de inteligencia artificial, con Midjourney para hacer portadas, vídeos. O sea, realmente hoy no necesitamos prácticamente nada de lo que se necesitaba antiguamente, ¿no? Cuando empecé a estudiar. Entonces, ahí fue un poco mi paso de músico a productor, ¿no? Y ahora quiero hablar un poco sobre cuando una persona pasa de ser un músico a ser un
un productor, ¿no? Las partes importantes, ¿no? Oye, yo soy instrumentista, pero me gusta la producción musical y no sé cómo empezar. Es un tema de concepto. Para mí, pasar de músico a productor, tienes que aprender a escuchar de otra manera. No puedes escuchar una canción fijándote en lo que hace la guitarra. Escucha una canción fijándote en todo, cómo está construida, cómo está diseñada. Y en el caso de canciones pop, pues bueno, al final lo que manda es la voz, ¿no? Es muy importante que dejes de escuchar la música como músico. Eso es mi primer consejo. Lo segundo es la producción. Para mí la producción es algo más allá de crear. Un productor para mí es la persona que ayuda a que el artista, que tiene unas inquietudes y tiene una idea musical, el productor traduce esa idea en una obra para que las demás personas lo entiendan. Es como traducir un trabajo personal en un trabajo que sirve para conectar y para que entiendan, ¿no? Para mí un productor tiene que sacar lo más profundo de la canción, de la composición y del sentimiento del artista. Esto en el caso de productores que trabajan con canciones ya hechas, ¿no? Porque hay muchas maneras de producir. La otra manera de producir es a través de unas bases, unos beats y después el artista le pone letra. Pero bueno, son maneras distintas, pero al final la producción musical para mí es esa transición de una idea inicial a algo que las personas puedan conectar, ¿no? Personas que puedan conectar con lo profundo de una canción, disco o manera de pensar, ¿no? A través de la letra de un artista. Y hoy en día se confunden los roles, ¿no? Del productor, del beatmaker, del artista. Para mí la profesión de un productor va muchísimo más allá a dibujar MIDI, hacer un beat. O sea, un buen productor para mí es una persona que acompaña todo el proceso artístico. Desde que la canción nace o te la traen, cómo la transformas, cómo la trabajas, cómo si tienes que grabar baterías o instrumentos fuera del estudio propio, en otros sitios, cómo transmitirle la idea a otros músicos o a otros artistas que colaboran contigo en ese proyecto para que realmente aporten algo más allá de su técnica y su habilidad con el instrumento, aporten el alma. Por eso hay discos especiales. No tienen que ser unos discos expresamente complejos, sino que tienen un alma, ¿no? Y ese alma para mí es fundamental. A veces eso pasa sin intervenir, se alinean los planetas, pero otras veces un buen productor sabe juntar las piezas claves para que esa magia ocurra. Y para mí es muy importante que un productor sepa hacer eso, ¿no? Ya no solo a nivel musical, sino también a nivel personal. Que el músico tenga un nivel de comprensión, algo de implicación más profunda, aparte de interpretar y tocar. Ahí creo que está la clave de poder producir y ser un buen productor. Bueno, después tuve unas experiencias bastante chulas a nivel teatral. Hice un casting que me marcó bastante. Buscaban un pianista. Me presenté con el clarinete porque al nivel que yo tocaba el clarinete era mucho más alto. Me cogieron. O sea, tuve la suerte de que, aunque el casting era para pianistas, pero decidieron coger un clarinetista y ahí empecé a trabajar en el musical de Ana Frank. Ahí empezó otro tipo de acercamiento a la música, no solo por el estudio, sino por el tema de escena, por el tema escenario, ¿no?
porque en la producción musical y en la grabación de canciones hay una conexión, pero a nivel teatral y conciertos hay otra conexión impresionante. Lo bonito de crear música en el estudio es que después la puedes llevar al vivo. Esa manera de transmitir en directo para mí es de las cosas más bonitas que existen, ¿no? Entonces, las giras, los preparamientos, o sea, cuando se prepara un musical, a veces es un proceso bastante delicado, porque casi siempre se trabaja bajo mucha presión. Se trabaja en teatros que a veces no tienen las condiciones, a veces hay menos tiempo del que te gustaría para poder organizarlo. Otra cosa importante son los presupuestos, casi siempre son muy justos, a no ser que trabajes con un artista de primer nivel, que ahí sí tienes bastante más oportunidades de tener más espacio y tiempo. Y gracias a producciones como Ana Frank, pues empecé a trabajar con otro artista muy reconocido aquí en España, que es Nacho Cano, del grupo Mecano, y con el que sigo teniendo relación y trabajo mano a mano en muchísimas producciones. Pues empecé a compaginar mi parte de productor musical con mi parte de músico y productor de escena. Entre unos y otros aprendes que lo más importante es la comunicación entre las personas y a través de la música. Cada uno puede sentir de una manera distinta la música, pero finalmente consigues que una orquesta sinfónica suene a uno, y cada persona puede pensar de una manera muy distinta, y hay instrumentos muy distintos en una orquesta. Hay un violín, un trombón. El violín es belleza y el trombón es potencia, carácter, y sin embargo los dos instrumentos conviven y suenan muy bien en una orquesta sinfónica cuando está bien dirigida. El trabajo de un buen productor es justamente eso: a través de la música y a través de su sensibilidad, encontrar un lenguaje donde convivan muchísimos elementos y se conviva algo mucho más allá de una personalidad, sino que juntar a muchísimas personas que hagan que algo sea bello, ¿no? Y eso pasa tanto en la producción musical como en cualquier producción audiovisual, ¿no? O gira o musical. Y lo que sí es muy importante, educación. Si uno no se educa debidamente, y hoy está al alcance de todos, es muy difícil que por su propio talento lleguen a cierto tipo de conclusiones. ¿Qué puede pasar? Sí, hay gente muy talentosa que tiene unas habilidades, pero para el resto de mortales creo que el esfuerzo y la dedicación tienen que prevalecer sobre todo lo demás, y la curiosidad también, ¿no? Estar siempre a la vanguardia, buscando nuevos caminos, investigando, ¿no? Hay muchos productores de la antigua usanza que hoy en día ya no ejercen, porque, bueno, no han querido o podido estar en esa actualización constante, ¿no? Y porque eso necesita un esfuerzo extra que no es fácil, ¿eh? O sea, tienes que tener ganas, tienes que tener fuerza y estar ahí. Pero los productores y los artistas que siempre están buscando caminos nuevos y la manera de poder actualizarse, creo que a la larga van a conseguir cosas más interesantes. No considero que esto sea como una carrera, sino que considero que esto es la vida. Bueno, pues tú tienes unos momentos en la vida donde estás más contento, otros que estás más triste, otros momentos de la vida en los que tienes más dificultades. La vida es injusta. Hay gente que con poquito llega a ser muy grande y hay gente con
con muchísimo talento que nunca consigue algo muy, muy grande, ¿no? Pero con los años he aprendido que esto no tiene nada que ver con la felicidad, porque la felicidad es con lo que uno se siente cómodo, ¿no? Como va, si en la música quieres ganar mucho dinero, olvídate, porque hay muy poca gente que gana mucho dinero. Otra cosa es vivir de la música dignamente. Se puede. Yo lo he conseguido con esfuerzo y trabajo y con muchos otros factores importantes. La disciplina, por ejemplo, es algo que me enseñó la música clásica. El no rendirte, cumplir, estar siempre con buena actitud, sin quejarse, sin perjudicar a los compañeros, ¿no? Uno tiene que elegir. Cuando uno quiere hacer un trabajo, si tú das el ok, lo haces. Lo que no vale es quejarte después y contagiar todo el ambiente. Bueno, eso lo he visto muchísimo, ¿no? Otro día os cuento muchas de las historias que he vivido durante estos 20 años, 20 y pico años. Bueno, finalmente quiero concluir que llevo un rato aquí, ¿no? Que bueno, el que se quiere dedicar a la producción musical tiene un camino distinto. Nadie tiene el mismo camino que yo, ni que tu colega. Debemos buscar nuestro propio medio y métodos. La música me ha dado cosas bonitas, amistades grandes, mucha alegría. Hay momentos difíciles, pero esos momentos difíciles después no son nada en comparación con lo bonito que uno vive cuando se sube a un escenario o cuando entrega una canción y hace feliz a alguien, aunque sea una persona, aunque solo te escuchen 3, aunque solo te escuche 1. Si llegas a conectar con esa persona, ya sea a través de la grabación, producción musical o conciertos, el objetivo ya está suficientemente claro. Entonces, bueno, solo quería contar mi experiencia, mi vivencia, mi vida, y esto sería como una primera parte de todas las cosas que yo he vivido desde mi infancia hasta llegar donde estoy. Ahora he tenido la suerte de trabajar con artistas, pues mira, Abraham Mateo, Jorge Drexler, Nacho Cano. Durante 20 años han sido artistas de todo tipo de niveles, ¿no? De artistas que están empezando o artistas que ya están en un nivel más alto. Y lo que no hay que perder es nunca la ilusión por hacer una canción, tanto sea para artista grande como para alguien que está empezando. Ahora mismo estoy llevando a artistas que algunos tienen ya una trayectoria, otros están empezando, y todo el mundo tiene que poner la misma ilusión. Se trata de crecer con lo que uno tiene, porque siempre estamos pensando en si tuviera esto, si tuviera lo otro, pero no. A veces con menos se consigue hacer cosas mucho más interesantes y mucho más guapas. Así que nada, os deseo lo mejor y os veo en el siguiente vídeo. Chao.